este archivo se nos pide que hagamos el cálculo de un salario de manera tan sencilla como solo es tener el salario básico, quitarle el INS y quitarle el IR. Pero el IR se tiene que aplicar de acuerdo a una tabla progresiva que existe en Nicaragua. De paso, esto nos va a servir para que manejemos este punto. Cada persona que tiene un salario fijo o un salario variable dentro del régimen de contrato laboral debe de pagar IR en dependencia de cuánto gana. En el caso de Nicaragua se nos da esta tablita progresiva que me va diciendo que en dependencia de cuánto gano en el año, así se me va a quitar esta cantidad de IR. Por ejemplo, si una persona gana de 200.000 a 350.000 córdobas al año, se le tiene que restar 200.000 córdobas a ese cálculo anual, luego al resultado multiplicarlo por el 20% del impuesto y sumarle 15.000 córdobas de impuesto base. Luego eso se divide entre 12 para sacar cuánto es que se le tiene que quitar de IR al mes a esa persona. Básicamente esto es lo que les puse aquí en las instrucciones, que es lo que vamos a hacer. Al salario mensual le quitamos el 7% del INS. A la cantidad que nos quede la multiplicamos por 12, que son los meses del año. Al resultado que nos da, le restamos el sobreexceso, que dependiendo de qué rango esté ella, así va a ser el sobreexceso. Al resultado le quitamos el porcentaje de impuesto, le aplicamos el impuesto que corresponda. Luego, al nuevo resultado le sumamos el impuesto base y por último, al último resultado lo dividimos entre 12 para tener el IR mensual. Parecerá algo tedioso, pero cuando hagamos la fórmula vamos a ver que la misma función nos va a calcular eso. Vamos a iniciar con la parte más sencilla, calculando el 7% del INS. ¿Qué operación hacemos para sacar ese 7% del salario que tenemos por acá? A los 8.600 le vamos a sacar el 7%. ¿Cuál es la operación que hacemos? Pueden activar su audio. A ver. Operación matemática. Sería salario mensual por el ajá, 7%. por el 7% directo, ¿verdad? Ahí tenemos cuánto paga de INS esa persona, la arrastro para todos los demás y ahí tengo el INS de todo el mundo, lo que se le va a deducir del INS. Ahora en la parte del IR, a ver, les voy a explicar primero por este lado. Dice que tenemos que al salario mensual restarle el INS. Entonces la operación que haríamos sería este salario que es mensual menos el INS. Esto lo estoy haciendo aquí yo a manera de explicación. Luego lo vamos a trabajar juntos en la celda donde corresponde directamente el IR para que entendamos cómo es el cálculo. Nos da esta cantidad. Entonces esta persona gana 7.998 córdobas ya habiéndole restado el INS. ¿Ok? Ahora, al resultado, es decir, eso que tenemos, lo vamos a multiplicar por 2. Entonces agarramos esa cantidad y la multiplicamos por 2. Esta persona en el año, vamos a ponerle aquí el símbolo, gana 95.000 córdobas al año. 95.976. Entonces ella se encuentra en este rango, entre 0 y 100.000. Por ende, esta persona tiene todo en 0 aquí. ¿Por qué? Porque no paga IR. Entonces, una persona que gana 8.600 córdobas, ya habiéndole deducido su INS, no paga IR. Ahora, para efectos de la explicación, voy a cambiar este salario, lo voy a poner en 10.000. Entonces, esta persona pasaría a ganar 9.300, ya deduciéndole el INS, y entonces al año gana 111.600 córdobas. Ahora ya no está en el primer rango, sino que está aquí en el segundo. Está entre 100.000 y un centavo y 200.000. A esta persona sí hay que deducirle IR. Eso nos lleva a que hagamos los otros cálculos. A este resultado que ya fue multiplicado por 12, dice que le vamos a restar el sobreexceso. Es decir, 111.600 menos el sobreexceso que le corresponde, que son estos 100.000. Nos quedan 11.600. A este resultado hay que aplicarle ahora, estos 11.600, hay que aplicarle el porcentaje aplicable, es decir, lo multiplicamos por 15%. Nos da otro resultado, 1.740 córdobas. Y a ese resultado hay que sumarle el impuesto base si acaso aplicara. Entonces, 1.740 más el impuesto base que le corresponde, que en este caso es 0, no es nada. Entonces nos queda la misma cantidad.
Y por último, esa cantidad dice que la vamos a dividir entre 12, que son los 12 meses del año. Entre 2. 145. Entonces, esta persona va a pagar 145 córdobas de IR en el mes. Si fueran 2 quincenas, entonces lo dividimos entre 2. Y eso nos va a dar cuánto va a pagar esa persona cada quincena. Estas operaciones que hicimos aquí, las vamos a incorporar en una sola celda haciendo uso de la función sí. Para que la función sea la que determine en qué rango se encuentran las personas para así sacar el cálculo que les corresponda de acuerdo a su rango. Pero estas mismas operaciones que hicimos, las que vamos a repetir dentro de la función. Recordemos que la función sí se compone de 3 partes. Primero, la prueba lógica, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Primera parte, prueba lógica. Segunda parte, parte verdadera. Y tercera parte, la parte falsa. Son 3 partes. Se las pongo por acá para que las recordemos y las tengamos en cuenta ahorita que hagamos nuestra operación. Vamos a hacer el cálculo. Voy a empezar y luego ustedes me siguen. Quiero que quedemos claros de estas 3 partes. Igual, sí, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que voy a comparar para saber en qué rango salarial al año se encuentra esta persona que estoy trabajando hoy? ¿Qué necesito comparar? Sería el salario mensual menos el INS por 12. Excelente. Entonces yo voy a agarrar aquí, Kaylin, este salario mensual menos este INS y eso lo tengo que multiplicar por 12 para así tener el salario al año y eso compararlo con mi tabla. Pero aquí hay que tener cuidado. Aquí afecta el asunto de la prioridad de los operadores. Si yo lo dejo de esta manera, se va a multiplicar el INS por 12. Yo tengo que abrir paréntesis y cerrar paréntesis para que me quede a lo interno esta operación. La resta de esto, el resultado ya restado, se multiplica por 12. Entonces hay que tener cuidado con la cantidad de paréntesis que ponemos. Bien, entonces todo esto tiene que ser, en este caso, menor o igual a 100,000, que es I9. El salario menos el INS multiplicado por 12, es decir, ya al año, tiene que ser menor o igual que 100,000. Estamos en el primer rango. Y este 100,000 tiene que ir bloqueado para que no cambie. Si esto es verdadero, esta es la prueba lógica. Punto y coma. Si esa prueba lógica es verdadera, que es la segunda parte, entonces, ¿qué tiene que pasar? Absolutamente nada, porque todo está en cero. Entonces, el IR que va a pagar esta persona, si estuviera en ese rango, es simplemente 0. No paga IR. Punto y coma. Ahora vamos a la parte falsa. Si esta prueba lógica que hicimos no se cumple, entonces lo que hace la función inmediatamente es que se salta a la parte verdadera de un solo hasta la parte falsa, que todavía no le hemos puesto. Al hacer ese salto, ella ignora este resultado, este 0 no existe, porque la fórmula me dice que esta función, perdón, que esta prueba lógica no se está cumpliendo. Entonces, al saltarse a la parte falsa, tenemos que agregar un dato ahí. ¿Qué sería? Volver a empezar. Volver a hacer el análisis, pero ahora con el siguiente rango, donde yo digo lo mismo otra vez. El salario, que es C7, menos el INS, que es de 7, y eso multiplicado por 12. Ahora yo debo de decir que tiene que ser menor o igual a I10, que son 200,000. Bloqueado. Porque estoy en el siguiente rango, siempre calculando el mismo salario al año. Esto se está repitiendo, pero ahora queremos que sea menor que 200,000. Aquí hago una aclaración. No agrego la función y, porque algunos podríamos pensar, vamos a poner la función sí y, de 100,000, 1 centavo hasta 200,000. Es cierto, se puede hacer. Se podría sin problema alguno, pero no es necesario, porque la función sí ya me evaluó si ese salario es menor que 100,000.
En esta primera parte que hicimos, ya evaluamos que sea menor que 100.000. Entonces, lo único que ahora nos queda es agregar el siguiente rango, que serían los 200.000, para saber si no estaba menor que 100.000, entonces va a estar a menos de 200.000. Ya no necesito hacer la comparativa con la función i. Claro que si queremos ponerla también se puede, pero no es necesario. A eso voy. Pero. Ahora, si esta prueba lógica es la primera parte de la función sí, la segunda función sí. Si esta prueba lógica se cumple, ¿qué es lo que esperamos? Punto y coma, vamos a la parte verdadera. Entonces tendríamos que aplicar estos detalles. Donde se me dice que el salario mensual, que es de 7, menos el INS, que es de 7, multiplicado por 12, y esto tiene que ir entre sus paréntesis como lo hicimos al inicio. Esto tiene que multiplicarse. A ver, vamos a ver el procedimiento. Dice que se le va a restar el sobreexceso. Entonces hay que restarle el sobreexceso de este rango. Pero como aquí hice una resta, tengo que poner un paréntesis aquí para que el resultado total de todo esto sea lo que se resta. Entonces tengo también que abrir un paréntesis. Luego de haber hecho la resta, yo necesito que se multiplique por el 15% el resultado de todo. Entonces tengo que poner otro paréntesis multiplicado por el 15%. Y si puse paréntesis aquí, entonces tengo que abrir un paréntesis al inicio de aquí también. Y después de eso, tengo que sumarle el impuesto base. Entonces abro otro paréntesis y le sumo este impuesto base, aunque esté en cero. Como abrí un paréntesis aquí, entonces también tengo que hacerlo por acá. Y todo esto va bloqueado para que no cambie, porque está tomado de la tabla progresiva. Por último, cierro otro paréntesis para poder dividir entre 12 y que el IR me quede mensual. Entonces tengo que también poner un paréntesis al inicio. 5 paréntesis básicamente, que son, el primer paréntesis me hace esta resta. Y el resultado de esa resta me lo multiplica por 2. Ahora, el resultado de esa multiplicación me le resta el sobreexceso. El resultado de haber restado el sobreexceso me le multiplica el porcentaje. El resultado de esa multiplicación me le suma el impuesto base. Y por último, el resultado de la suma del impuesto base le divide entre 2. Por eso es que se ponen varios paréntesis, porque lo que queremos es los resultados de cada operación, los resultados de cada operación. Y ahí hemos aplicado todo esto que hicimos aquí abajo. Es lo mismo, lo único que dentro de la parte verdadera de la función sí, para que me dé de una sola vez el resultado que esperamos. Vamos a hacer la prueba. Aquí todavía hace falta que agreguemos los demás rangos y agreguemos las cantidades que siguen. Pero para probar si nos está funcionando, voy a cerrar paréntesis hasta que me quede en negro. Y vean, me dio los mismos 145 que tenía aquí abajo. ¿Ven? La misma cantidad. Significa que la fórmula sí está trabajando bien. Y al estar trabajando bien, entonces yo puedo confiar que el IR que me está calculando está evaluándose de forma adecuada. De forma manual ya lo probamos y lo estamos probando ahorita a través de la fórmula. Voy a continuar. No sé si hay dudas hasta el momento. ¿Alguna pregunta? Aquí no lo complicado tal vez no es en sí la función, sino el dominar la tabla progresiva, que es larga, ¿verdad? Pero ahora solo nos resta ir repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Si no está dentro de este rango la persona, tiene que estar en el rango que sigue. Entonces tiene que repetir el mismo procedimiento. Para hacer eso, yo podría incluso ahorrar tiempo copiando esta fórmula. ¿Por qué no? Yo puedo copiar toda la fórmula que acabo de hacer y la voy a pegar aquí, a donde sigue. Ahí la pegué. Y lo que voy a hacer es cambiar solamente la fila. Si aquí estaba trabajando con la fila 10, entonces ahora voy a trabajar con la fila 11. Yo diría, si el salario menos el IN multiplicado por 12 es menor o igual que I11, que es el siguiente rango, borro aquí, pongo el 11, ahí ya me lo seleccionó, ¿ven? Entonces, la parte verdadera sería que el salario menos el IN multiplicado por 12 se le reste L11, que es el sobreexceso. A eso se le multiplica K11, que es el impuesto porcentaje aplicable, perdón, porcentaje aplicable. A eso se le suma
el J11, que es el impuesto base. Que aquí sí tiene impuesto base. Y eso queda dividido entre 2. Punto y coma. Ahora vuelvo a pegar la fórmula porque voy con el siguiente rango. Entonces vuelvo a empezar. Si C7, que es el salario, menos el IN multiplicado por 12 es menor o igual que I12, que son los 500.000, entonces el salario menos el IN por 12 se debe restar a L12, que es el sobreexceso de este rango. Y se multiplica por K12, que es el porcentaje aplicable de este rango. Y se le suma el J12, que es el impuesto base. Y esto se divide entre 2. Y por último, aquí sí hay un cambio. Yo diría, si mi salario, que es C7, menos el INS, que es de 7, multiplicado por 12, es mayor, ya no sería menor en este último caso. Es mayor porque es de 500.000 un centavo a más, ya no es a menos. Entonces solamente hago esa inversión en el signo, ¿verdad? Lo pongo al revés. Y este H13 lo voy a bloquear. Ahí el resto es igual. Entonces yo diría 5 paréntesis, en donde C7, que es mi salario, menos el INS, multiplicado por 12, tiene que restarse el sobreexceso, y voy bloqueando. Luego de restarse el sobreexceso, tiene que multiplicarse el impuesto, el porcentaje, bloqueado, cierro paréntesis, tiene que sumarse el impuesto base, y esto tiene que dividirse entre 2. Ahí terminé mi fórmula porque ya agregué todos los datos de mi tabla progresiva. Ahora solo me resta cerrar paréntesis las veces que sea necesario hasta que quede en negro. 5 paréntesis, vean. Que son las 5 funciones sí que yo abrí. 1, a ver, 2, 3, 4 y la primerita de todas, 5. 5 función sí, 5 paréntesis al final. Presiono Enter, vamos a ver. Ahí está, 145 córdobas para el primero, pero en este caso eran 8.600 el original, entonces no paga IR, está en cero. El solito cambia. Y arrastro para todos los demás, y ahí tengo el IR que va a pagar cada persona con sus diferentes tipos de salarios. Entre más gana, más IR paga. Por aquí andan los salarios de ustedes, vean, ahí está cuánto tienen que pagar de IR.